Eh, bueno, mis hermanos, este que toca hoy es el capítulo 3. Este capítulo 3 se titula Relación entre el ser y los atributos de Dios. Entre el ser y los atributos de Dios. Entonces, es un tema bastante interesante. Algunos dogmáticos, cuando hablamos de dogmáticos, estamos hablando de aquellos que han hecho una teología sistemática. Por ejemplo, esta teología sistemática de Luis Berkhoff que estamos estudiando, se podría decir que Berkhoff es un dogmático. Igual que Holtz, igual que Babin, igual que Turretin, etcétera. ¿Sí? Algunos dogmáticos, antes de entrar a la discusión de los atributos divinos, de hablar de los atributos de Dios, dedican uno o varios capítulos para tratar del ser de Dios. De este tipo de dogmáticos son Van Mastris o Kuyper, que son los más conocidos para nosotros, pero también Chet, por ejemplo, es de este tipo de dogmáticos. Sin embargo, otros, y esta es la mayoría, otros prefieren considerar el ser de Dios en relación con sus atributos. Y ese, por supuesto, es el método más común, es el método que sigue Turretin, Francis Turretin, es el método que sigue A. Brakel, es el método que sigue Germán Babin, es el método que sigue Charles Hott y es el método que está siguiendo Luis Berkhoff. Es decir, vamos a hablar del ser de Dios con los atributos de Dios. Entonces, cuando hablamos del ser de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Es decir, la sustancia de Dios. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de aquello que le pertenece a Dios o aquello que podemos conocer de Dios, lo que Dios nos dice sobre sí. Algunas características o cualidades esenciales a su. Algunas características o cualidades que son esenciales, valga la redundancia, a su ser. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre aquellos que tratan el ser de Dios por aparte de los atributos de Dios o aquellos que tratan los atributos de Dios unidos al ser de Dios, la diferencia no es como si hubiese un desacuerdo fundamental o algunos errores graves en algunos autores. No hay un desacuerdo fundamental. No. Todos ellos coinciden en que los atributos de Dios no son meros nombres, no son solamente nombres, sino que son realmente cualidades que no están separadas de Dios, sino cualidades que están en un Dios simple, es decir, que están unidas a Dios en su esencia como tal. Sí, son esencialmente, los atributos de Dios son esencialmente cualidades en las que el ser de Dios se revela y mediante las cuales Dios puede ser identificado. Entonces, aunque el ser de Dios y los atributos de Dios, digamos, están intrínsecamente unidos porque es un solo Dios en su ser y lo que nos manifiesta de su ser, aún así se pueden hacer estas distinciones para comprender mejor a Dios, de tal manera que algunos eruditos prefieren tratar el ser de Dios primero y luego los atributos de Dios, y otros, como la gran mayoría, prefiere hablar del ser de Dios junto con los atributos de Dios porque en Dios su ser y sus atributos están intrínsecamente unidos. ¿Sí? Así que la única diferencia podría ser que unos tratan más que otros de distinguir entre el ser de Dios y sus atributos, pero solamente es una diferencia en cuanto a la forma de presentar el tema, ¿no? La temática. Entonces hablemos el ser de Dios. El ser de Dios no admite definición alguna. Es, es, es prácticamente difícil o imposible definir a Dios. ¿Qué es Dios? Definir a Dios es realmente un reto. Hay muchas cosas que son difíciles de definición. Y definir a Dios como tal es también algo que algunos teólogos consideran que es eh, básicamente imposible porque no admite alguna definición. ¿Sí? Lo que resulta más posible es dar una definición analítica o descriptiva. Es decir, describir a Dios. Es más fácil que podamos describir a Dios que definir qué es Dios. Entonces, tal definición descriptiva consiste en que enumeremos las características de una persona o cosa, pero deja sin explicar la esencia misma de su ser. Entonces, no estamos tratando de explicar la esencia misma del ser de Dios, sino simplemente enumerar o describir las características que Dios nos revela de su persona. ¿Sí? Que eso se conoce como los atributos. Y una definición de esta clase no puede ser completa sino parcial. Esto es algo parcial. No podemos
aunque estemos tratando de definir a Dios de una manera descriptiva, describiendo lo que Él es, basado en las características que Él nos ha revelado de su persona, esto no puede ser una definición completa o una definición exhaustiva de Dios, sino más bien una definición parcial. Puesto que es imposible nuevamente dar una definición o una descripción exhaustiva del ser de Dios. Así que más bien podemos dar una definición que consiste en presentar una lista de los atributos en los que Dios se ha revelado a nosotros, los atributos que Dios nos ha dicho, esto soy yo, ¿sí? De estas características que Dios nos ha dado. Entonces, una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra, por ejemplo, en el nombre Jehová. La palabra Jehová, cuando Dios se revela a Moisés en el desierto, si ustedes lo recordarán, cuando Moisés le dice, dime tu nombre, dime quién eres, para aquellos, si tú me estás mandando a que vaya a los israelitas, al pueblo de Israel, y le digas que tú me has mandado, dime tu nombre para que yo vaya y se lo comunique. Entonces, él dice, yo soy el que soy, que básicamente es lo que significa Jehová, lo que traducimos como yo, Jehová. Ahora, este nombre básicamente nos está diciendo mucho de Dios, pero a la vez no nos está permitiendo definir a Dios, porque simplemente está diciendo que Él es el que es. En la cultura judía, los nombres buscaban definir a la persona. Entonces, por ejemplo, cuando Isaac nace, se le coloca el nombre de Isaac porque Sara se rió, ¿sí? de su nacimiento. Cuando Jacob nace, como nace agarrándole el talón a su hermano Esaú, se le coloca el nombre de Jacob, que significa engañador. Entonces, los nombres en Israel buscaban definir la cualidad o a la persona, si buscaban definir a la persona como tal. Pero es difícil o es imposible, algunos creen, definir a Dios en ese sentido. Es decir, Dios no nos revela un nombre con el cual podamos definirlo, porque definirlo implica que nosotros podamos comprenderlo plenamente. Y nosotros no podemos comprender exhaustivamente a Dios. Podemos conocerlo, pero no comprenderlo. Y ahorita veremos una diferencia entre conocer y comprender. Entonces Dios se revela a sí mismo como yo soy el que soy. Es decir, fundándose en ese pasaje, la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser. Es decir, Él existe por sí mismo. Yo soy el que soy significa que Él existe por sí mismo. Él permanece en uno mismo, o Él goza de una absoluta independencia. Eso es lo que Dios nos dice de yo soy el que soy. Así se define Él a sí mismo, como alguien que existe por sí mismo, como alguien que pertenece en sí mismo, como alguien que es totalmente independiente, como alguien que no depende de nada más, ¿sí? Otros pasajes contienen una indicación también de la esencia de Dios, y que es lo más cercano que podríamos decir sobre la esencia de Dios, es lo más cercano a una definición bíblica de lo que es la esencia de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Ahí leemos que Dios es espíritu y los que le adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Esta es una definición, digamos, del ser de Dios, una definición bíblica de su ser, de su esencia, que nos dice que Él es espíritu. Así que, por un lado, su nombre nos dice que Él existe por sí mismo, que Él es totalmente independiente. Y por el otro lado, Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice que Él es espíritu, ¿sí? Así que en general debe decirse que la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de los otros, sino que presenta a Dios dando la impresión de que existe en perfecta armonía en el ser divino. Es decir, algunas veces queremos resaltar un atributo de Dios por encima de otro. En algunas ocasiones, en libros que hemos leído, se dice, bueno, este es el atributo más hermoso de Dios, o este es el atributo más importante de Dios, o este es el atributo más esencial de Dios, ¿sí? Pero esto es un error, porque la Escritura no nos presenta un atributo por encima de otro, ¿sí? Sino que todos los atributos están en perfecta armonía en el ser de Dios como uno solo. Es verdad que a veces se puede insistir sobre uno, y en otras
se puede insistir sobre otro, pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos como un solo atributo en armonía. Es decir, todos estos atributos, aunque los distinguimos, en Dios están en plena armonía como uno solo, y no hay uno más importante que otro, sino que todos son importantes en sí, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones también nosotros tratamos de hacer mucho más énfasis en algunos atributos. Por ejemplo, nosotros como reformados tratamos de hacer un énfasis a veces muy puntual en la soberanía de Dios, ¿sí? A tal punto que a veces podemos dar la impresión de que este es el atributo más importante, pero no es así. Tratamos de hacer estos énfasis tal vez por nuestra teología en la soberanía de Dios, que tiene el control de todas las cosas y que predestina a hombres para salvación, y a otros los pasa por encima. Podemos hacer ese énfasis en la soberanía. Otras fracciones del cristianismo, por ejemplo los wesleyanos, tratarán de hacer un énfasis en la santidad de Dios, ¿sí? Ese tal vez sea el atributo que más se ha predicado en las iglesias wesleyanas. Y en otras comunidades no cristianas, como por ejemplo comunidades como la de los Testigos de Jehová, ellos tratarán de hacer énfasis en el amor de Dios. Y el problema de a veces de tomar un atributo por encima de otro es que al tomar un atributo por encima de otro tratamos de definir a Dios basado únicamente en ese atributo y nos olvidamos de sus demás atributos, y esto básicamente es distorsionar el ser de Dios, distorsionar la persona de Dios y hacernos básicamente un ídolo. Y creo que lo vimos anteriormente en la primera clase, creo que lo dije, si no lo dije, lo repito ahora, lo digo ahora más bien, es que los testigos de Jehová, por ejemplo, caen en el error de afirmar de que como Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, no puede condenar a un hombre eternamente en el infierno, ¿sí? Entonces, al hacer de este atributo básicamente el todo de Dios, omiten, por ejemplo, el hecho de que Dios es justo, de que Dios es santo, de que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Entonces, Dios es amor, pero Dios también es un Dios santo, un Dios justo, ¿sí? Un Dios que refleja ira también, que revela ira también. Entonces, es importante que entendamos a Dios en la plenitud o en el conjunto de sus atributos y no solamente en un atributo, ¿sí? Entonces, el ser de Dios se caracteriza por una profundidad. En un ser, hay una profundidad en su ser, hay una plenitud, pero también hay una variedad y hay una gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia entonces lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es santo, pero Dios es omnipresente, ¿sí? Entonces todos estos atributos en Dios están en una armonía gloriosa y no hay contradicción en su ser en ese sentido. Ahora, algunos de los padres de la iglesia primitiva cayeron abiertamente bajo la influencia de la filosofía griega en lo que a la doctrina de Dios se refiere. Por ejemplo, para algunos de los teólogos de la iglesia primitiva, en lo general, se inclinaron más bien a insistir en la trascendencia de Dios. Y entonces insistieron en el hecho de que era imposible tener algún conocimiento adecuado o una definición adecuada de la esencia divina, ¿sí? Entonces insistieron tanto en la trascendencia de Dios que parecía que Dios era un Dios desconocido, ¿sí? Un Dios del que no podíamos tener ningún conocimiento. Y es verdad que Dios es un Dios trascendente, es decir, Él trasciende toda nuestra comprensión. No podemos comprender a Dios de una manera plena, de una manera exhaustiva, porque Él es un ser distinto a nosotros. Él es el distinto, Él es el otro, ¿sí? Entonces se conoce como la otroriedad de Dios. Él es otro, ¿sí? Él es distinto a nosotros, ¿ya? Pero también debemos reconocer que Dios se ha revelado a nosotros. Es decir, Dios también es inmanente, está con nosotros en el día a día y también se nos revela. Entonces, algunos padres de la iglesia, en la iglesia primitiva, hicieron tanto énfasis en la trascendencia de Dios que básicamente parecía que Dios era un Dios desconocido, ¿sí? Un Dios del cual no podíamos tener un conocimiento, una definición adecuada de su esencia. También en la Edad Media hubo la tendencia a veces de negar que el hombre tenga algún conocimiento de la esencia de Dios. Y otras
de reducir al mínimo ese conocimiento. Ese conocimiento era mínimo. En algunos casos se singularizaba uno de los atributos divinos como el más significativo de la esencia de Dios. Este atributo es más importante. La simplicidad de Dios es más importante que los demás atributos, etcétera. Normalmente en la Edad Media se usaba mucho, se hacía mucho énfasis en la simplicidad divina, en la simplicidad de Dios como el atributo más importante. Por ejemplo, Tomás de Aquino hacía mucho énfasis en la seidad, como que Dios existe por sí mismo como el atributo más importante, y otro como Duns Scoto hacía énfasis, por ejemplo, en la infinidad. El atributo más importante es que Dios es un ser infinito, o otros hacían énfasis en el hecho de que Dios es un acto puro, es decir, es un ser simple, como ya lo dije ahorita. De pronto damos una definición más de estos atributos. Los reformadores y sus sucesores también hablaron de la esencia de Dios, de un Dios incomprensible, porque en un sentido Dios es incomprensible. No podemos comprender exhaustivamente a Dios, pero ellos no creyeron que del todo fuera imposible conocerlo. Aunque Lutero, por ejemplo, se expresó con mucha fuerza en este punto, los reformadores insistieron en la unidad, en la simplicidad y en la espiritualidad de Dios. Por ejemplo, las palabras de la confesión belga son muy características. La confesión belga dice lo siguiente: todos creemos con el corazón y todos confesamos con la boca que hay un ser que es único, que es simple, que es espiritual, al que llamamos Dios. Entonces, es importante que entendamos que Dios es incomprensible, pero que lo podemos conocer. Y para eso es importante hacer una definición o una distinción entre conocer y comprender. Conocer y comprender. Esta es una distinción que es necesaria hacerla, y con una distinción filosófica para poder comunicar mejor estas verdades. Cuando hablamos de comprender, estamos hablando del hecho de conocer exhaustivamente algo, ¿sí? Y si comprender es conocer exhaustivamente algo, es decir, conocer plenamente algo, nosotros no podemos comprender a Dios. Sin embargo, sí podemos conocer a Dios. Y conocer es el hecho de que conocer es tener información sobre Él, datos sobre Él, tener una información, aunque sea introductoria, pero que nos permite tener una cercanía con Él, una relación con Él y conocerle verdaderamente, ¿sí? Entonces, podemos conocer a Dios verdaderamente, y esto es conocer, pero no podemos conocerle exhaustivamente. Es decir, no podemos comprender el ser de Dios. De pronto una ilustración que permite comprender esto que estoy diciendo mejor es lo siguiente. A ver, uno puede, en la iglesia, por ejemplo, podemos conocer a algunos hermanos. Es decir, podemos saber cómo se llama, podemos saber cómo se llama, podemos tener información sobre este hermano. Por ejemplo, podemos saber que vive en X barrio, en X comunidad. Podemos saber que es un doctor, o es un abogado, o es un periodista, ¿sí? Y conocemos su nombre y tenemos, en muchas ocasiones, tenemos alguna conversación con este hermano. Conocemos al hermano, sí, yo puedo decir que lo conozco. Pero el acto de comprender implica mucho más. El acto de comprender implica poder entender cómo piensa esta persona, poder entender sus emociones, saber cómo tratarla en cada aspecto de su vida, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, les podría decir que yo comprendo a mi esposa. Comprendo a mi esposa porque, bueno, por lo menos llevo 6 años conviviendo con ella y puedo saber qué le gusta, qué no le gusta, puedo saber cómo reaccionaría ante esta situación, ante la otra situación, puedo saber cómo comportarme yo con ella en estos momentos y en los otros momentos, puedo conocer sus emociones, puedo saber por qué a veces reacciona de esta manera, etcétera. Es decir, yo tengo un conocimiento de mi esposa que es más profundo que un conocimiento que tengo de otros hermanos de mi iglesia. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que yo comprendo a mi esposa, ¿sí? Y también podría decir que comprendo a mis hijos. Hay un conocimiento más profundo que me lleva a decir comprendo. Porque comprender implica un conocimiento profundo, ¿sí? Pero conocer ya es un conocimiento que puede que no sea profundo. Un conocimiento verdadero, pero no profundo. Conocimiento de datos, de información, ¿sí? Entonces yo espero que a través de esta analogía, a través de esta ilustración, podamos comprender el asunto. Y es que
No podemos conocer a Dios exhaustivamente, no podemos comprenderlo, pero sí podemos tener un conocimiento verdadero de Dios basado en lo que Él se ha revelado. Un conocimiento esencial y básico, pero suficiente y verdadero, ¿sí? De acuerdo a cómo Él se ha revelado a nosotros. Entonces, esta ha sido la posición de la teología reformada y la posición que vemos en la Biblia. Y es que no podemos conocer a Dios exhaustivamente, esto es imposible, pero sí podemos tener algún conocimiento de Dios tal cual como Él se nos ha revelado. Entonces, esto nos condice a este punto, que es posibilidad de conocer a Dios. De lo antes dicho, resulta evidente que la investigación acerca de la posibilidad de conocer a Dios en la esencia de su ser atrajo la atención de los mejores intelectos de la iglesia desde los primeros siglos. Y la opinión unánime de la iglesia primitiva, de la Edad Media y de la Reforma era que Dios en su más íntimo ser es el ser incomprensible. Él es el incomprensible, porque no podemos tener un conocimiento exhaustivo de Él. Aunque en la iglesia primitiva y en la Edad Media haya habido inclinaciones a hacer tanto énfasis en este punto que pareciera que no hubiese conocimiento de Dios, de todas maneras, en la iglesia primitiva y en la Edad Media muchos sí sostuvieron que había un conocimiento de Dios, de lo que Dios nos dice a sí mismo, pero de lo que Dios nos dice de sí mismo en sus atributos y en su revelación. Pero de forma unánime la iglesia primitiva, la Edad Media y la iglesia de la Reforma pueden decir Dios es el ser, en su ser más íntimo es el ser incomprensible, ¿sí? Él es el incomprensible. Podemos comprenderle. Y en algunos casos el lenguaje que se usa para declararlo es tan fuerte que parece no admitir ningún grado de conocimiento del ser de Dios, pero no es eso lo que se quiere decir. Simplemente se resalta el hecho de que Dios es incomprensible. El asunto puede fácilmente llevar a una confusión por causa de no entender cuál es el preciso punto de la discusión. Y también por no hacer una debida diferencia entre lo que ya hemos dicho, conocer y comprender. Cuando tenemos en el horizonte esta distinción entre conocer y comprender, cuando hacemos esta diferencia, entonces podemos entender mejor lo que se quiere decir con incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios tiene que ver con comprender, no con el conocer. Tiene que ver con el conocimiento exhaustivo, pero no con un conocimiento verdadero. Así que preguntamos pues, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su íntima constitución? ¿Qué es lo que le hace ser lo que es? Y para contestar convenientemente esta pregunta, tendríamos que ser capaces de comprender a Dios y de poder dar una explicación de su ser divino. Y esto es completamente imposible. Así que no podemos decir de una manera exhaustiva qué es Dios y cuál es la naturaleza íntima de su constitución. No podemos hacerlo porque no podemos comprender a Dios. Dios es el incomprensible. Para que podamos comprender a Dios, nosotros tendríamos que ser Dios mismo. Es decir, nosotros tendríamos que tener la mente de Dios para poder comprender a Dios mismo. Porque necesitaríamos una mente infinita para comprender lo infinito. Lo finito no puede comprender lo infinito. Y esto es importante resaltarlo. Porque muchas veces nosotros solemos decir lo siguiente. Esto ocurre en nuestro lenguaje cotidiano. Tal vez inconscientemente, otra vez por ignorancia, pero solemos decir lo siguiente: cuando estemos en la resurrección, es decir, aquel día en que nos desprendamos de este cuerpo contaminado, de este cuerpo de pecado, y resucitemos y vivamos eternamente con Dios, con cuerpo glorificado, en ese momento podemos comprender a Dios. Y esto es falso. Nosotros siempre viviremos en el estado de incomprensión. ¿Por qué? Porque nunca seremos Dios. Siempre seremos criaturas. Siempre seremos criaturas. Ahora, como criatura, es decir, la incomprensibilidad de Dios no está basada en el pecado humano. Es decir, no es que no podamos comprender a Dios porque somos pecadores. No. No es una cuestión del pecado. Es una cuestión de nuestra naturaleza humana. Es decir, es una cuestión de nuestras limitaciones humanas. Dios es incomprensible porque nosotros somos humanos. ¿Sí? Porque nosotros somos criaturas, porque nosotros no somos Dios. Es una cuestión de nuestra naturaleza humana, la limitación de nuestra naturaleza. Ahora, el pecado, la caída, ha hecho que esto se agrave. Es decir, ya no es una cuestión únicamente de nuestra limitación humana, sino también una cuestión del pecado. Y esto hace que sea Dios más incomprensible para nosotros. ¿Sí? Entonces esto agrava el asunto.
Pero cuando resucitemos, lo que desaparecerá de la ecuación es el pecado, no nuestra naturaleza humana. Es decir, seguiremos siendo humanos tal cual como Dios nos creó. Ahora sin pecado, pero siendo humanos, con nuestras limitaciones. Nunca seremos Dios, ¿sí? Entonces, Dios siempre será el incomprensible para nosotros. En ese sentido, nunca podemos comprenderlo plenamente, porque para comprender plenamente a Dios necesitamos ser nosotros mismos Dios, tener la mente infinita de Dios. Y esto violaría la distinción creador-criatura. Él es el creador y nosotros somos la criatura. Ahora, aparte de la revelación de Dios en sus atributos, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Pero hasta donde Dios se revela en sus atributos, también podemos conocer algo de su ser divino. Aunque en esto nuestro conocimiento está sujeto a nuestras limitaciones humanas. Entonces, aunque por un lado decimos que Dios es el incomprensible, por el otro lado, Dios se ha comunicado a nosotros. Y Dios nos ha dicho algo de su ser, en un lenguaje entendible para nosotros, en un lenguaje de criatura. Pero Dios se ha comunicado a nosotros y nos ha dicho algo de su ser, en sus atributos. Así que cuando entendemos los atributos de Dios, comprendemos algo del ser de Dios, ¿sí? Cuando entendemos la simplicidad de Dios, comprendemos algo del ser de Dios. Cuando entendemos la santidad de Dios, conocemos algo del ser de Dios, más bien. La palabra es conocer. Conocemos algo del ser de Dios, ¿sí? Pero no conocemos exhaustivamente. Conocemos verdaderamente, pero no exhaustivamente. Lutero usa algunas fortísimas expresiones hablando de nuestra incapacidad para conocer siquiera algo del ser o de la esencia de Dios. Por una parte, él hace una distinción entre el Dios escondido y el Dios revelado. El Dios escondido y el Dios revelado. Pero por otra parte, también afirma que el conocer al Dios revelado solamente lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Así le llamaba él, en su inaccesible ocultamiento. Con esto da a entender que hasta en su revelación no se ha manifestado enteramente como es en su esencia, sino que ésta todavía permanece cubierta de impenetrable oscuridad. Así que conocemos a Dios solamente hasta donde nos los permite sus relaciones con nosotros. Entonces está el Dios escondido, el Dios que es incomprensible, pero el Dios revelado, el Dios que podemos conocer. Pero incluso en esta revelación, bajo esta revelación de Dios, incluso no podemos conocer a Dios como deberíamos, porque incluso esta revelación ha sido comunicada en un lenguaje que las criaturas podamos captar y en la relación de Dios con nosotros, ¿sí? En la relación de Dios con su universo y con nosotros, pero incluso ahí hay una oscuridad, hay unas limitaciones de nuestra naturaleza. Calvino se refirió a la divina esencia como incomprensible. Sostenía que Dios, en la profundidad de su ser, está fuera de nuestro alcance. Dios, en la profundidad de su ser, está fuera de nuestro alcance. Hablando de lo que podemos saber acerca de lo que es Dios y de la persona de Dios, decía que es inútil especular acerca de lo primero. Es decir, es inútil hablar acerca de qué es Dios. En tanto que nuestro interés práctico se encuentra más bien en lo segundo. Es decir, en qué clase de persona es Dios. Una cosa es qué es Dios y otra cosa es qué clase de persona es Dios. Perdemos de vista el asunto cuando queremos hablar de qué es Dios, porque esto es especular, no podemos saber nada de qué es Dios. Pero sí podemos saber qué clase de persona es Dios basado en la revelación que Él nos ha dado. Entonces, Calvino afirma, están únicamente manoseando con frías especulaciones aquellos que dedican su intelecto a investigar lo que es Dios. En latín, quid sit Deus. Estamos especulando vanamente. Cuando lo que realmente nos incumbe es saber qué clase de persona es Dios. Esto en latín es qualis sit. ¿Y qué es aquello que sabiera su naturaleza? Eso es lo que Calvino cree que debemos investigar y debemos tratar de conocer en las Escrituras. Aunque Calvino siente que Dios no puede ser conocido a la perfección, por supuesto, no niega que podemos conocer algo de su ser o de su naturaleza. Pero este conocimiento no puede obtenerse por métodos a priori. Es decir, no es que, aunque nacemos con un conocimiento de Dios, no podemos conocer a Dios mediante ese conocimiento porque lo distorsionamos. Sino solamente podemos conocerlo
de un modo a posteriori. ¿Cómo? Mediante los atributos a los cuales Calvino reconoce como positivas confirmaciones de la naturaleza de Dios. Es decir, podemos conocer a Dios a posteriori porque podemos conocer a Dios como Él se nos ha revelado en la creación y en las Escrituras. Dios nos dice que Él es, qué clase de persona es Él. ¿Sí? Entonces podemos conocerlo a posteriori. No es que aunque traemos un conocimiento interior de Dios, como pecadores distorsionamos ese conocimiento. Así que no podemos decir, no, yo conozco a Dios a priori, de nacimiento, no. Conocemos a Dios en este sentido a posteriori. Es decir, mediante el estudio de los atributos de Dios en las Escrituras. Así que ellos nos proporcionan al menos algún conocimiento de lo que es Dios. Pero muy especialmente de lo que es en relación con nosotros. Creo que en la primera clase les hablé de una distinción bastante útil que hicieron algunos reformadores. Francis Junius y Francis Turretin después, ellos hicieron la distinción entre el conocimiento arquetípico y el conocimiento ectípico. ¿Sí? El conocimiento ectípico. O la teología arquetípica y la teología ectípica. Cuando hablamos de arquetípico, estamos hablando de un modelo ideal. ¿Sí? Del modelo ideal. Y cuando hablamos del ectípico, estamos hablando de la copia de ese modelo ideal. ¿Sí? La copia de ese modelo ideal. Pero es la copia, no es el modelo ideal. ¿Ya? Entonces, algunas ilustraciones que se usan para entender esto, por ejemplo, el sello que tiene un rey para que colocan los decretos, ese sello podríamos decir que es el arquetípico, es el original. Está en la mano del rey únicamente. ¿Sí? Pero cuando el rey tiene que firmar un decreto, una hoja que se la van a llevar para otro lugar, él coloca su sello ahí y esa hoja, ese sello que queda ahí colocado viene siendo como el ectípico, es decir, como la copia de este sello. ¿Sí? Y es el que sale para los diferentes lugares, pero el arquetípico se queda en las manos del rey. Yo les coloqué la ilustración en esa ocasión del registro civil de nacimiento. Cuando los hijos de uno nacen y uno va a la notaría, le dan un documento que es el registro civil de nacimiento y el notario te dice lo siguiente: este es el original, este nunca lo des. Sí, porque este es el que tiene el sello original de la notaría y tal, en color y tal. Este es el original, nunca lo des. El que tú debes dar es la copia. O sea, tú le debes sacar, siempre que vas a entregar un registro civil de nacimiento, debes dar la copia de ese registro civil de nacimiento, nunca el original. Entonces, el original es el arquetípico, el modelo ideal. Y la copia viene siendo el ectípico. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, Dios, siendo que es un ser infinito, con una mente infinita, con una mente perfecta, con una mente omnisciente, con un conocimiento omnisciente de todas las cosas, siendo que Él es en esencia eso, y siendo que su conocimiento y su ser son uno, porque Dios y su conocimiento están intrínsecamente unidos, no es como que se separan, sino que es uno en su ser. Entonces, el conocimiento de Dios es diferente a nuestro conocimiento. Para conocer a Dios, como el conocimiento de Dios y su ser son uno, para conocer a Dios, para tener el conocimiento de Dios, necesitaríamos tener el ser de Dios, necesitaríamos ser Dios, y no lo somos. Entonces, si solamente tuviéramos la teología arquetípica, es decir, el conocimiento que Dios tiene sobre sí mismo, Dios tiene un conocimiento sobre sí mismo, y ese conocimiento sobre sí mismo se conoce como el arquetípico, el conocimiento original. Si solamente existiera esa teología o ese conocimiento, Dios fuese incomprensible. Nadie pudiese pronunciar ninguna palabra sobre Dios. Dios existiera, pero no supiéramos nada de Él. Nos ha dejado en el olvido. O sea, se ha desentendido de nosotros. Es inaccesible. No podemos pronunciar ninguna verdad sobre Él. No podríamos, si solamente tuviéramos el conocimiento arquetípico. Porque no habría una comunicación entre ese conocimiento y nosotros. Porque no hay una comunicación en ese sentido entre el ser perfecto de Dios o el ser divino de Dios, el ser eterno de Dios, el ser infinito de Dios, con nuestro ser que no es eterno y con nuestro ser finito. ¿Sí? Entonces, ¿qué Dios ha hecho? Dios ha hecho una copia de ese conocimiento. Una copia de ese conocimiento traducida en un lenguaje que criaturas como nosotros podamos captar. Es decir, que criaturas con unas mentes finitas, con unas mentes limitadas, podamos entender.
podamos captar. Así que Dios siempre Dios siempre se revela en un lenguaje humano, en un lenguaje antropomórfico, es decir, a través de figuras humanas. Por eso hablamos de la mano de Dios Padre. O sea, todo lo que decimos de Dios es algo que podemos captar porque está comunicado en un lenguaje humano, en un lenguaje de nuestra experiencia. Pero es porque Dios ha condescendido a nosotros. Dios ha tomado su conocimiento arquetípico, que es el conocimiento que Él tiene de sí mismo, y ha hecho una traducción para nosotros. Dios nos balbucea, como dice Calvino, nos habla en un lenguaje de niño. Y ese balbuceo, esa copia que Dios ha hecho de su conocimiento, esa traducción, esa copia, se conoce como ectípico. Y algunos dicen que no tenemos el ectípico, sino la copia de ese ectípico, ¿sí? Entonces, nuestro conocimiento sobre Dios está basado en la copia que Dios ha hecho de su propio conocimiento. Es decir, en el balbuceo que Dios nos ha hecho. En la traducción, en un lenguaje humano, que Dios nos ha hecho de su conocimiento. Del conocimiento que Él tiene de sí mismo. Así que solamente podemos conocer a Dios de esta manera típica, de esta manera sombría, de esta manera traducida, de esta manera copiada, ¿sí? Y de esta manera limitada y de esta manera antropomórfica en un lenguaje humano. Entonces nuestro conocimiento de Dios es verdadero, pero es limitado, porque no somos Dios. Y por eso el conocimiento arquetípico de Dios es incomprensible para nosotros, pero el conocimiento típico es conocible en nuestras limitaciones humanas, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como arquetípico y ectípico. Es una distinción bastante útil que hacen Junius y Turretin. Y bueno, hay otra distinción entre el conocimiento ectípico. Ahorita no estoy seguro si la recuerdo plenamente, pero el conocimiento ectípico se divide en 3 tipos de conocimiento. El conocimiento que tienen los peregrinos en la tierra, es decir, nosotros hasta que muramos. El conocimiento que nos es manifiesto en Cristo, si no estoy mal. Es decir, Cristo nos revela un conocimiento de Dios superior, ¿sí? Un conocimiento específico de Dios. El conocimiento revelado, el conocimiento que tenemos aquí en esta tierra, de peregrino, el conocimiento que está en Cristo y el conocimiento que tenemos en la eternidad, que tendremos en la eternidad. Son 3 tipos de conocimiento ectípico o 3 etapas de conocimiento ectípico, pero siempre es conocimiento ectípico, ¿sí? Estoy seguro del conocimiento del peregrino, de aquí en esta tierra, y del conocimiento en la eternidad, pero no estoy seguro si ese tipo de conocimiento es el que se nos revela en Cristo. Creo que sí, pero no estoy seguro. Después lo investigo y en la próxima clase les digo si estoy en lo correcto. Pero el punto es que estos 3 tipos de conocimiento siempre son ectípicos, es decir, nunca es el arquetípico. Nunca tenemos el conocimiento arquetípico. Bueno, eso es lo que la teología reformada ha profesado. En las palabras de Lutero y las palabras de Calvino pueden diferir, pero es en esencia lo mismo que hemos dicho que ha afirmado Turretin, que ha afirmado Junius y que está afirmando también Luis Berkhoff. Entonces, teniendo esto claro, debemos procurar evitar la posición, 2 posiciones extremas. Primero, la posición de que Dios nada tiene de incomprensible, sino que Dios es esencialmente inteligible. Este es un extremo. Algunos piensan, y esto es raro en la filosofía, de hecho, y raro en la teología, muy raro. De hecho, es difícil conseguir una persona que sostenga esta posición, y es aquellos que dicen que Dios es plenamente comprensible. No hay incomprensibilidad en Dios. Dios es plenamente inteligible. Esto es un extremo, porque ya hemos dicho que Dios sí es incomprensible para nosotros, pero también debemos evitar el otro extremo. El extremo del agnosticismo. El agnosticismo es aquello que dice no podemos conocer, según el cual no podemos tener conocimiento alguno del ser de Dios. Esos 2 extremos debemos evitar. Ni Dios es plenamente comprensible o inteligible, ni Dios, el hecho de que sea incomprensible significa que no podamos conocerlo. Dios es incomprensible, pero podemos tener algún conocimiento de Él en su revelación. Y este conocimiento es verdadero. Por ejemplo, los deístas, ellos sostienen este otro extremo. El extremo de que Dios es, como es incomprensible, no es conocible. Entonces no podemos saber nada de Dios. Dios existe, pero no, o sea, no podemos tener contacto con Él. Entonces no hay revelación de Dios. La Biblia no es revelación de Dios, ni ninguna otra revelación es la revelación de Dios. Sabemos que Él está ahí, pero no tenemos acceso a Él. Él es el no conocido. No podemos decir nada sobre Él. Tal vez podamos decir algo en sentido negativo, pero hasta ahí.
No podemos decir nada sobre él, así que Dios es como una especie de relojero que puso el reloj a funcionar y lo dejó andando y se desentendió del mundo. ¿Sí? Esta posición es la de los deístas y es básicamente una posición agnóstica. Entonces, podemos afirmar que no podemos comprender a Dios, como ya se ha dicho, Dios es el incomprensible, no podemos conocerlo de una forma absoluta o de una forma exhaustiva, pero nuevamente, indudablemente podemos tener un conocimiento relativo o un conocimiento parcial del ser divino. Ahora, relativo no quiere decir que lo que se entiende por relatividad, ¿no? Como que el conocimiento de Dios es relativista, ¿no? Relativo es que podemos tener un conocimiento respecto a él, aunque es parcial, pero podemos tener un conocimiento respecto a él. Entonces es perfectamente cierto que este conocimiento de Dios es posible, y es posible solamente porque Él se ha colocado en ciertas relaciones con sus criaturas morales. Él se ha relacionado con nosotros, y como se ha relacionado con nosotros, se ha revelado a nosotros. Y aunque este conocimiento está humanamente condicionado, por supuesto, por nuestra naturaleza humana limitada, no obstante, es conocimiento real y es conocimiento verdadero. Y cuando menos, es un conocimiento parcial de la naturaleza absoluta de Dios. ¿Sí? Dice el doctor James Orr lo siguiente: podríamos no conocer a Dios en la profundidad de su ser absoluto, ¿cierto? La incomprensibilidad de Dios, lo arquetípico. Pero al menos podemos conocerlo hasta donde se nos revela en sus relaciones con nosotros, lo ectípico. ¿Sí? El asunto, por tanto, no se refiere a la posibilidad de conocer a la profundidad del ser de Dios, sino este es el asunto. ¿Podemos conocer a Dios hasta donde llegan sus relaciones con el mundo y con nosotros? Dios ha entrado en relaciones con nosotros, revelándose, y esto en un grado superlativo en Jesucristo. Y nosotros los cristianos humildemente confesamos que por medio de su propia revelación conocemos a Dios como el verdadero Dios y tenemos información veraz de su carácter y de su voluntad a través de sus atributos, ¿cierto? Así que tampoco es correcto decir que nuestro conocimiento de Dios es relativo, es decir, es como relativista. No, porque es parte, en parte es también este conocimiento de Dios, es conocimiento absoluto de Dios. Un conocimiento, en parte es un conocimiento de la naturaleza absoluta de Dios, en parte. Este conocimiento que Dios nos ha dado, ¿sí? Este conocimiento comunicado en un lenguaje humano que Dios nos ha dado es en parte un conocimiento de la naturaleza absoluta de Dios. Pero no podemos conocer nuevamente a Dios de una forma exhaustiva. Y he tratado de repetir esto y resaltarlo una y otra vez para que se comprenda. Y por último, Berkhoff nos habla del ser de Dios revelado en sus atributos. Dice: de la simplicidad de Dios se sigue que Él y sus atributos son uno solo. Y eso es lo que significa simplicidad, que es un atributo del cual enfatizaron bastante los escolásticos y los medievales, y que también debemos enfatizar nosotros hoy en día, aunque no por eso decir que es más importante que los demás. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, esto se puede entender mejor entendiendo nuestro ser como humanos. Nosotros no somos seres simples, y la palabra simple aquí no tiene una connotación negativa, porque para nosotros simple es como algo simplista, ¿no? Y hay una connotación negativa, pero simple aquí no tiene esa connotación. Nosotros, humanos, somos seres compuestos, y compuestos significa que nosotros dependemos de algo más. Por ejemplo, si ustedes hacen una definición de José Ángel Ramírez, ¿quién es José Ángel Ramírez? Tal vez algunos digan, bueno, José Ángel Ramírez es pastor de la iglesia, Nación de Dios, es teólogo, es un hermano amoroso, es un hermano misericordioso. Yo sé que estoy exagerando, ¿ya? Es un hermano compasivo, etcétera. Ustedes podrían dar una definición de mi persona en ese sentido. Sin embargo, todo lo que ustedes han dicho en esa definición, nada me pertenece. Es decir, si yo no existiera, seguirían existiendo los pastores, ¿sí? Si yo no existiera, seguirán existiendo los teólogos, ¿sí? Son títulos
o nombres que ustedes me han colocado, atributos más bien que ustedes me han colocado, pero que no me pertenecen. A mí no me pertenece el pastorado. Si ustedes dicen que yo soy un pastor, pues bien, eso define lo que yo soy, pero o sea, el pastor y yo no somos idénticos, ¿sí? O sea, el título pastor y yo no somos idénticos. Yo puedo dejar de existir y el pastorado seguiría existiendo. Lo mismo el título de teólogo. Lo mismo si ustedes dicen que yo soy un hermano amoroso, compasivo, misericordioso. Bueno, esos son atributos que me han asignado, pero el amor y yo no somos idénticos. Es decir, que yo podría no ser amoroso, que yo podría dejar de existir y el amor seguiría existiendo, y yo podría dejar de existir y lo compasivo seguiría existiendo, y yo podría dejar de existir y la misericordia seguiría existiendo. Porque esas cosas que me han atribuido, esos títulos que me han atribuido, no son en esencia lo mismo que yo, ¿sí? Así que yo soy un ser compuesto. Cualquier definición que hagan de mí se desprende de algo más. Soy dependiente de algo más. Pero Dios es un ser simple. Y simple significa que sus atributos no es algo que él, o sea, no son partes de él, sino que son uno en él. Es decir, es su esencia. Es uno. Él no está compuesto de nada más. Cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que el amor no podría existir sin Dios. ¿Sí? Cuando dicen que José Ángel es amoroso, pues yo podría dejar de existir y el amor seguiría existiendo. Pero cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que el amor no puede ser si Dios no es. Porque Dios es amor. Es decir, el amor es igual al ser de Dios. ¿Sí? Están en la esencia de Dios. Entonces, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo. Y todos esos atributos le pertenecen a Dios. No está compuesto de ellos. No son una parte de su ser. Es su ser. Son uno en él. Por tanto, aunque distinguimos los atributos, la santidad, el amor, la justicia, los distinguimos para poder estudiarlos uno a uno y conocerlos uno a uno, no es como que en Dios son partes. En Dios es uno solo. Pero tampoco es que no se distingan, debemos distinguirlo. Es decir, no es como que en Dios se confunden la justicia y la santidad. No, no se confunden, pero son uno solo en Él. No son partes, sino uno solo. Eso es lo que queremos decir con que Dios es un ser simple. Él no depende de nada más. En Él todos sus atributos son uno solo, con su esencia y con su conocimiento. ¿Sí? No es un ser compuesto por algo más. Todo lo que prediquemos de Dios, estamos predicando lo de su esencia, de algo que Él es. No de algo que lo componen. No de algo de lo que Él está compuesto. ¿Sí? Entonces, en resumen, de la simplicidad de Dios se sigue que Él y sus atributos son uno solos. Los atributos no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto de varias partes como los hombres. Así que se acostumbra a decir en teología que los atributos de Dios son Dios mismo según se nos ha revelado. Y con base en las Escrituras podemos decir que Él es vida. No es que Dios posee vida, es que Él es vida, ¿sí? Él es vida, Él es eso, Él es luz. Él no está compuesto de vida o compuesto de luz. La vida está en Él y la luz está en Él, ¿sí? No se podría decir eso de nosotros. En Él está la sabiduría, Él es sabiduría, Él es amor, Él es justicia. En base a las Escrituras podemos decir esto. Ahora, estoy haciendo énfasis en la unidad del ser de Dios, en la simplicidad. Pero esto tampoco nos debe llevar al otro extremo. El otro extremo es el que afirma Berkhoff cuando dice, afirmaban los escolásticos. Los escolásticos fue una corriente filosófica, un movimiento filosófico de la Edad Media que trataba de integrar la fe y la razón. Y la mayoría de los teólogos de la Edad Media fueron escolásticos, como por ejemplo Tomás de Aquino, fue un escolástico, Duns Scott, otro escolástico, Anselmo de Canterbury, otro escolástico. Bueno, la mayoría de los escolásticos afirmaban que toda la esencia de Dios es idéntica con cada uno de sus atributos. De manera que el conocimiento de Dios es Dios, la voluntad de Dios es Dios, etc. Y algunos se aventuraron tanto en esa dirección como para decir que cada atributo es idéntico con cualquiera de los otros atributos y que en Dios no existen distinciones lógicas. Y este es el punto. Aunque todo es un solo armonioso en Dios, sí podemos distinguir. Y este extremo es sumamente peligroso. Puede decirse que hay en los atributos de Dios una interpretación de manera que forman en conjunto un todo armonioso.
Los atributos están unidos de una manera armoniosa en Él, ¿sí? De una manera inseparable. Pero, pero a la vez se pueden distinguir, se pueden diferenciar porque no se pueden confundir los atributos. Entonces, si no hacemos esto, estaríamos tomando la dirección del panteísmo, de eliminar todas las distinciones en Dios y decir que su aceidad es su infinidad. Y no, aunque su aceidad y su infinidad son un uno armonioso en Él, se puede distinguir el hecho de que existe por sí mismo con el hecho de que es el infinito. Su sabiduría y su soberanía, aunque son un todo armonioso en Él, ¿sí? Su sabiduría no es su soberanía, su sabiduría se puede distinguir de su sabiduría, así como su amor se puede distinguir de su justicia y viceversa, ¿sí? Entonces es importante hacer esta aclaración. Y el capítulo concluye afirmando lo siguiente. Un momentico. Naturalmente debemos ponernos en guardia contra la idea de separar la esencia divina y los atributos o perfecciones divinas, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Y también contra un falso concepto de la relación que guardan entre sí, donde se elimina cualquier distinción. Ambas debemos ponernos en guardia contra ambas posiciones. Los atributos son verdades determinativas del ser divino, o en otras palabras, cualidades inherentes del ser de Dios. Chet habla de ellos diciendo que son una descripción analítica e íntima de la esencia. En un sentido son idénticos, de modo que puede decirse que las perfecciones de Dios son Dios mismo como se nos ha revelado. Resulta posible ir todavía más lejos y decir con Chet que la esencia completa está en cada atributo y cada atributo en la esencia. Y debido a la estrecha relación que atributos y esencia conservan recíprocamente, puede decirse que el conocimiento de los atributos incluye el de la esencia divina. Cuando conocemos los atributos, podemos conocer en un sentido la esencia divina, de una manera limitada. Sería un error concebir que la esencia de Dios existiera por sí misma antes de que existieran los atributos. Y considerar a esto como características aditivas y accidentales del ser divino también sería un error. Son cualidades esenciales de Dios, inherentes a la esencia de su ser y que coexisten con Él. Y estas cualidades no sufrirían alteración sin que también la sufriera el ser de Dios. Si el ser de Dios sufriera alguna alteración, la sufrirían sus cualidades o sus atributos. Y siendo todas ellas cualidades esenciales, cada una nos revela algún aspecto del ser de Dios. Así que, en resumen, Dios es el incomprensible. No podemos tener acceso al arquetípico porque no somos Dios. Así que es incomprensible decir qué es Dios. Pero en otro sentido, Dios se ha comunicado a nosotros, se ha revelado a nosotros en un lenguaje que podamos captar. La teología es típica, el conocimiento es típico. Y en esa revelación Dios nos revela algo de su ser, qué clase de persona es Él en sus atributos, su justicia, su amor, su bondad, su infinidad, su aceidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su soberanía. Y al momento de comprender cada uno de esos atributos, podemos conocer algo de la esencia de Dios, ¿sí? Así que no podemos conocer a Dios exhaustivamente, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente en la revelación que Él nos ha dado, en la comunicación que Él nos ha dado, aún a pesar de nuestras limitaciones humanas. Y en nuestras limitaciones humanas podemos conocerlo de una manera verdadera en nuestras limitaciones humanas. Y estos atributos de Dios, que los distinguimos para poder, que los distinguimos y los estudiamos por separado para poder comprender cada uno, en Dios no son partes, sino que en Dios son uno solo, porque Dios es un ser simple. Y mis hermanos, esa es la clase de hoy. Yo pensé que iba a ser más corta, pero nos extendimos más de lo que esperaba. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Si no hay preguntas, se entiende que todo está claro, ¿no? Que todo se ha dicho claro o no se entendió nada. Una de las dos. Pastor Luis, ¿quieres agregar algo, mi hermano? Gracias. Nada, mi hermano, agradecer siempre tu disposición y a los estudiantes. Hoy tuvimos 32 estudiantes en la clase. Nada, agradecidos con que ustedes estén ahí siempre, nosotros dispuestos a enseñar y ustedes puedan tener la disposición de recibir. Nada, continuamos en 15 días con el capítulo 4, que es la extensión de este tema, en que ya se van entrando en los atributos particulares. Yo nada más que añadir. Así es, por ahora lo que estábamos viendo era la relación entre el ser de Dios y sus atributos. Y ahorita vamos a estudiar los atributos por separado, ¿sí? Individualmente, para que podamos comprender algo de la esencia de Dios. Pero es necesario relacionar la esencia de Dios con sus atributos. Y como dije al principio de la clase, algunos teólogos prefieren primero hablar del ser de Dios por separado de sus atributos, pero la mayoría de lo que normalmente se hace es hablar del ser de Dios en su relación con sus atributos, porque lo que podemos conocer del ser de Dios es lo que Dios se ha revelado a nosotros en sus atributos. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, nos vemos en 15 días exactamente. Nos vemos el 29 de junio. Y en ese momento, si todo está bien, si nada extraordinario no ocurre, el pastor Luis Román estará dictando la clase. Chao, mis hermanos, que tengan un feliz resto de sábado y de fin de semana. Bendiciones.